Buenos días, mis niños. Hoy vamos a continuar con este tema un poco complicado de la economía mundial. Eh, la economía mundial básicamente se basa en la actividad económica del comercio. El comercio es cuando se intercambian bienes o servicios para obtener un beneficio. Estos bienes o servicios se intercambian mediante la compra y venta de esos bienes y servicios. Recuerden ustedes que los bienes son aquellas cosas tangibles que tú puedes comprar y tener. Una libra de papa, ¿sí? Y los servicios son las actividades que unas personas hacen por otras para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, cuando van al médico, el médico presta el servicio de salud a las personas que lo necesitan. ¿Mm? Ok, ese intercambio económico no solo se hace entre las personas comunes y corrientes como tú y como yo, se hace entre los países. Por eso se llama comercio internacional. Esa actividad de comercio internacional determina cuánto puede crecer o qué tan sólida es la economía de un país. Por ejemplo, Colombia es un país donde su economía es básicamente del sector primario. ¿Por qué? Porque saca de la tierra las materias primas y productos agrícolas. Recuerden que el año pasado hablamos de esto. Las materias primas son productos que vienen de la tierra, que son básicas y que se pueden transformar después en otros bienes o servicios que se necesitan en el mundo. Los productos agrícolas ya es lo que la tierra produce, papas, zanahorias, frijoles, en fin. ¿Sí? Entonces, Colombia, como es un país tan grande, con todos los pisos térmicos, absolutamente rico en tierra, pues el fuerte de nuestra economía será el sector primario. Ahora, ¿sí será que nos acordamos de los sectores económicos? Aquí les traje una pequeña imagen de lo que son los sectores de la economía. Aquí me falta uno, pero se los voy a explicar. El sector primario de la economía, como les decía de Colombia, es aquel que se encarga de sacar las materias primas y los productos agrícolas de la tierra. Es lo más básico en lo que es actividades económicas. En el sector secundario se toman esas materias primas y se transforman a través de la industria. El sector secundario se encarga de la industria. En el sector terciario son aquellos que se encargan de prestar servicios. Ahí usted tiene el ejemplo del maestro, del médico, de los bancos. Yo le añado a los que nos prestan el servicio de internet, de transporte, en fin. Y el sector cuaternario, que no está en esta imagen, es aquel que se encarga de los aspectos tecnológicos y científicos, ¿sí? Como aquellos que se están encargando de estudiar, investigar y sacar una vacuna en contra de la COVID-19, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque la próxima clase vamos a hablar de esto, pero a nivel mundial, ¿sí? Entonces, como les decía, Colombia, el fuerte de Colombia es el sector primario de la economía, la producción de la tierra, ¿sí? Esto hace que sea difícil para una economía como la nuestra tener un gran alcance económico a nivel mundial. Los países que tienen grandes industrias son aquellos que realmente están viendo un crecimiento económico sostenible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se mide ese crecimiento económico en un país? Se mide por el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país, como la manera en que se maneja el dinero en un país, ¿sí? Y se tienen en cuenta 5 factores principales. El consumo. El consumo es la capacidad que tienen los ciudadanos de un país para comprar las cosas que necesitan. El gasto es lo que usa el gobierno para sostener el funcionamiento del país, que las entidades públicas funcionen, que las entidades de salud funcionen, que la policía, el ejército funcionen, ¿sí? Tiene en cuenta también la inversión. La inversión es diferente al gasto porque en la inversión se supone que el país pone un capital, pone un dinero a, a producir en cierta actividad económica que a la larga le va a retribuir algún beneficio. ¿Sí? Por ejemplo,
aquellos países que invierten en tecnología, como les estaba diciendo antes, son aquellos que reciben mayores beneficios económicos y influyen en el crecimiento del país. También están las exportaciones, que son los productos que son de nuestra tierra, que son propios, pero que se llevan a otros países. Y el otro y último factor es el de importaciones. Las importaciones son los productos de otros países que nosotros compramos para entrar al país y satisfacer nuestras necesidades. Esto tendría que ser como esta fórmula que vemos acá, toda matemática y rara, pero el Producto Interno Bruto se mide por el consumo del país, más la inversión que se hace, más el gasto que tiene, ¿sí? Más las exportaciones menos las importaciones. Uy, eso es complicadísimo. Por eso es que la gente estudia economía, derecho y se encarga de esas cosas. Pero es importante que tú puedas saber que toda la economía que sostiene a un país como Colombia depende de muchos factores, ¿sí? No solo de el trabajo que los papitos o los abuelitos hacen, sino que depende de que todos funcionemos como un equipo para hacer crecer a nuestra tierra. Ese trabajar en equipo es lo que hace el PIB. Ok, entonces tiene que haber una razón por la cual los países comercian entre sí. Claro que sí. Es que no todos los países tenemos los mismos recursos, ¿sí? Nosotros somos un país agrícola, pero a pesar de lo grande que es y lo tecnificado que está, Estados Unidos, por ejemplo, no es un país agrícola. Entonces, solo para hacer un rápido recorderis, este es el continente de América, este es el continente de África, este es Europa, este es Asia, todo este pedazo grandotote, y estas islas son Oceanía. No está en este mapa Antártida porque es absolutamente frío, ahí no hay actividad económica en realidad, solo hay actividad científica. Bueno, este mapa es importante que aprendamos a leer mapas, ¿cierto? Tiene ciertos colores y estos colores están representados en estas convenciones. Estas convenciones nos dicen la tierra que produce en general. Entonces, los que vemos aquí en amarillo, dice, prevalecen las tierras improductivas. Entonces yo les muestro. Aquí, por ejemplo, Groenlandia, esta parte de arriba de Canadá, la parte de la Siberia de Rusia, eso es Polo Norte, ahí no hay absolutamente nada, ¿sí? Esta parte de África, ahí es donde está el desierto del Sahara, por darles un ejemplo, ahí no hay absolutamente nada. Pero, así por ejemplo, aquí donde está azulito dice, principalmente esas tierras son aptas para bosques, plantaciones de árboles o pastizales permanentes. O sea que no son tierras para cultivar alimentos, pero sí son tierras llenas de árboles, de selvas, como la del Amazonas que está acá, pero que ayuda al sostenimiento de toda la tierra. Y hay otras cosas que se pueden hacer allí. Es importante que aprendamos a leer mapas, como les dije. Entonces, como hay unas tierras que son más productivas para alimentos y otras que definitivamente no, entonces los países tienen que intercambiar lo que tienen con otros países que les pueden dar lo que ellos no tienen. Pongo un ejemplo claro. Nosotros no somos un país de tecnología, como hemos estado hablando. Si queremos traer tecnología, y usted lo sabe mejor que yo, lo tenemos que traer o de China, o de Japón, o de Corea, o de Finlandia, de por allá, si queremos tener tecnología. Pero si estos países donde usted ve que no hay casi producción agrícola necesitan alimentos, pues acuden a Colombia y Colombia, que sí tiene muchas tierras cultivables, les exporta de esos alimentos y nosotros traemos tecnología. Cada uno da de lo que tiene y compra de otros países lo que no tiene. Bueno, espero que esté claro. Ok, ahora, hay, para que un país sea realmente, que tenga un crecimiento económico sostenible, necesita unas fuentes de producción, ¿sí? Pero vamos a hablar primero de unos datos interesantes.
Desde 1800 a 2015, la población del mundo ha crecido desde 910 millones de habitantes a 7.300 millones de habitantes. Eso supone una gran emergencia. Ya les voy a decir por qué. El aumento de la población ha generado escasez de alimentos, porque la tierra está diseñada para dar alimento hasta cierto número de personas. Pero si nosotros multiplicamos, mega multiplicamos la cantidad de gente que hay en la tierra, pues la tierra productiva, la que produce alimentos y animales y sostiene a los animales, llega un momento en que no da abasto, en que no logra alimentar a la cantidad de gente que hay, ¿sí? De hecho, si uno investiga en Internet, han habido grandísimas hambrunas en la tierra. Unas pues por cuestiones de los hombres y malas decisiones económicas, pero en general porque la tierra no estaba siendo completamente productiva para la cantidad de gente que había, ¿sí? Las fuentes para el crecimiento de la producción son aquellas que les permiten a los agricultores aumentar la cantidad de alimentos que obtienen de sus cultivos. Sin esas fuentes de producción de alimentos y materias primas, pues la gente se afectaría, obviamente. No podríamos tener lo que se necesita para sostener a la raza humana. Entonces, se les ocurrió, bueno, perdónenme, las fuentes de producción entonces, para lograr un desarrollo sostenible de la tierra son tres: la tierra, el agua y los rendimientos. La tierra, obviamente, son los cultivos, ¿sí?, que con el tiempo han tenido que irse tecnificando, o sea, agregarles tecnología para que la producción de la tierra sea cada vez mayor. El agua, pues si dejamos únicamente el agua que fluye por los ríos y por los lagos que tenemos en la tierra, tampoco daría abasto. Entonces, se ha venido utilizando tecnología para que tanto las grandes extensiones de tierra cultivadas como los animales que crecen allí tengan agua. Ahora, los rendimientos, pues es cómo hacemos para que la tierra tenga mayor cantidad de agua, de mayores cultivos y pueda alimentar a más personas, ¿sí? Para aumentar esos rendimientos se requiere tecnificación, o sea, el uso de tecnologías, la selección de las mejores semillas, usar abonos y cuidar de los ganados, porque a muchos de nosotros, incluyendo a tu teacher, le encanta la carne. Para solucionar ese problema, entonces, tendremos que hablar de la revolución verde. Este mapa habla de la desnutrición en el mundo, ¿sí? Entonces, otra vez mis mapas y mis convenciones. Me encantan porque los mapas hacen claro lo que estamos hablando. Entonces, aquí dice, porcentaje de población desnutrida. Más del 35% de la población. ¿Eso qué significa? Que aquí en estos países de África, donde usted ve rojito, de cada 100 personas, 35 están desnutridas. Y si eso lo multiplicamos por millones, es un montonero de gente la que está desnutrida. Ahora, en países que tienen desde el 20 al 34%, sigue siendo África, importante en esto, India, duro. Nosotros aquí en Colombia tenemos un porcentaje del 5 al 19%. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas en Colombia, 19, más o menos, o 5, depende del lugar donde estén, sufren de desnutrición. Es una estadística radicalmente dura. La producción agrícola del planeta se concentra en la región tropical y es importante que tengamos esto en cuenta, pero ya te lo contaré en un futuro video.